Amados hermanos, guerreros de nuestro Señor Jesucristo, sean bienvenidos a este nuevo entrenamiento del cual vamos a iniciar hoy con los temas de liberación, referentes al área de liberación. Así que si usted tiene el don de liberación, si usted va a ver estos videos y va a ser entrenado, es porque el Señor así lo ha permitido, porque Dios lo está llamando hoy para que pueda también entrenarse, para poder multiplicar, para poder expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo y poder defender también el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, vamos a iniciar con este tema, con la ayuda de nuestro Dios, con la guianza del Espíritu Santo. Sabemos que no estamos aquí porque queremos, sino porque Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado y hemos sido obedientes a ese llamado que Dios nos ha hecho, ¿sí? Entonces, así como usted y como yo, estamos aquí porque Dios así lo ha permitido, ¿sí? Vamos a empezar con este entrenamiento y vamos a ponerlo en las manos del Señor primeramente, porque sabemos que debemos de depender de Él y de la guianza de nuestro Espíritu Santo, que es Él el quien nos va a ayudar en este recorrido, en este entrenamiento. Amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este entrenamiento que tú has permitido, Señor amado, que iniciemos, Padre. Bendigo a todos los que van a ver estos videos, Padre Santo, y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que serán de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza y que será de mucha bendición para aquellos guerreros que tú has llamado, Padre, aquellos que tú estás levantando para estos tiempos, Señor, para levantar esta nueva generación, Padre Santo. Padre de la gloria, pongo en tus manos este entrenamiento. No permitas que sea yo, sino tú hablando a través de mí, Señor amado. Que seas tú revelándonos a través del Espíritu Santo y poder llenarnos de sabiduría y de conocimiento y entendimiento para poder, Señor amado, cumplir con ese llamado que tú nos has hecho, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, echo fuera todo temores, todo oposición, todo espíritu de oposición, todo lo que quiere estorbar en este entrenamiento. En el nombre de Jesús lo echo fuera. En el nombre de Jesús, cubro con la sangre de mi Señor Jesucristo a cada uno de los que van a ver estos videos. Cubro mi vida en el nombre de Jesús y declaro, Señor amado, en el nombre de Jesús, que estamos aquí, Señor amado, porque tú nos has escogido y que seremos de gran bendición para multitudes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, prepárense que ahora vamos a comenzar con este entrenamiento, ¿sí? El primer tema se llama síntomas de opresiones demoníacas. Primeramente, quisiera hablarles sobre la liberación. ¿Qué es la liberación? Para la liberación, sabemos que la liberación es un proceso. Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos rendimos a Él, rendimos nuestras vidas, Él perdona nuestros pecados, nos perdona y nos limpia, pero también es un pase que nos da para nosotros poder recibir poder y autoridad y poder echar lo que el mundo nos dejó, lo que venimos arrastrando del mundo, lo que venimos arrastrando de nuestros antepasados. Él perdona y Él cancela toda maldición, pero hay demonios que se quedan en nosotros, que se quedan trabajando de forma ilegal. Recordemos que el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir, y Él no se va a quedar de brazos cruzados, Él no se va a quedar tranquilo porque sabe que hemos sido rescatados de su reino, hemos sido rescatados del mundo, porque cada uno sabemos de dónde Dios nos ha sacado, sabemos que hemos estado viviendo fuera de la voluntad de Dios, pero cuando venimos a los pies de Jesucristo es cuando el Señor empieza un proceso de liberación en nuestra vida y de sanidad interior. Así que, amados hermanos, vamos a empezar con estos temas y a medida que vayamos teniendo más conocimiento, vamos a ir profundizando más y usted se va a ir identificando en este recorrido con muchas cosas que tal vez usted no las ha identificado por falta de conocimiento, se va a identificar con cosas que a veces ha hecho inconscientemente o conscientemente por falta de conocimiento. Recordemos que dice la palabra del Señor que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y muchas veces nosotros hemos cometido errores por falta de conocimiento, pero ahora que vamos a ser
entrenados, vamos a aprender muchísimo a cómo caminar verdaderamente como hijos de Dios, agradándole a Él, honrándole a Él y obedeciendo su palabra. Así que yo le animo a que siga profundizando en la palabra del Señor, que pueda ir profundizando más, poder ir obedeciendo cada palabra que el Señor le vaya mostrando, lo que usted vaya leyendo en la palabra del Señor y poder ir siendo dirigido por el Espíritu Santo. Así que, amado hermano, vamos a empezar con este tema. El tema número 1 se llama síntomas de opresiones demoníacas. ¿Qué tenemos que hacer primero? Aprender a identificar los síntomas de las opresiones. Las opresiones son síntomas, o sea, son cosas, son indicios de que en nosotros hay demonios operando, funcionando y tratando de estancarnos muchas veces en nuestro caminar con el Señor. Es importante identificar el problema, o sea, tenemos que identificar el problema primero, identificarlo y reconocer que algo no es normal en nuestra vida o en la vida de nuestra familia, en la vida de los demás, porque nosotros vamos a ser primeramente liberados nosotros, necesitamos pasar por un proceso y poder entrenarnos para poder también liberar a otros, ayudar a otros que ahora están también oprimidos, que están atados y que están en las garras del diablo, ¿sí? Es importante identificar ese tipo de síntomas para luego reconocer y así eso mismo nos va a facilitar la liberación porque nosotros mismos también podemos hacernos autoliberación, podemos echar de nuestra vida aquellas cosas que nos están estorbando o que de vez en cuando nos pueden atacar o cosas que nosotros vemos que no es normal, porque muchas personas se acostumbran a vivir con los problemas, a vivir con las cosas que están viviendo y creen que es normal y que así tienen que vivir. Por ejemplo, una migraña, dicen, no, es que hace muchos años que no sé qué, y empiezan a, a vivir una vida así, oprimida, en opresión, ¿sí? Y aunque sean cristianos, muchas veces no saben identificar o están acostumbrados a vivir bebiendo pastillas por alguna enfermedad, por algunas cosas que solo es de confiar en el Señor y de pasar por un proceso de liberación y esas pastillas se las tiene que quitar. Pero muchas veces confiamos más en las pastillas porque no tenemos conocimiento en cuanto a lo que es la liberación. Algunos síntomas de opresiones demoníacas, yo le voy a mencionar algunas y otras que usted las va a ir identificando. Por ejemplo, de las opresiones comunes. Existen muchos síntomas que parecen tan comunes, pero que no son normales en nuestra vida, ¿no? Sino que hay indicios que hay demonios o que hay demonios que están oprimiéndonos y que nos están estancando y que nos están estorbando en nuestro caminar con el Señor, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras relaciones y en muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante identificarlos, identificar el problema, identificar los síntomas, identificar qué demonio posiblemente puede estar dañando para luego ser expulsado, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos, dolores de cabeza. Si tenemos dolores en cualquier parte del cuerpo, la mayoría de los casos, los dolores físicos vienen por opresiones demoníacas, ya puede ser dolores de cabeza, migrañas, jaquecas, dolores en el cuerpo, dolores musculares, dolores de espalda, dolores de cadera, dolores de rodillas, el reumatismo, gastritis, ese tipo de cosas, muchísimas cosas de las cuales lo primero que buscamos es el médico, pero no sabemos que realmente tenemos un problema, tenemos una opresión demoníaca y que en esto está metido el enemigo para poder atacar nuestra salud, nuestro ánimo y nuestras emociones. Amén. Por ejemplo, si nosotros identificamos un dolor de cabeza, lo vamos a echar fuera. Es un espíritu de dolor. Espíritu de dolor, te vas fuera en el nombre de Jesús. Una enfermedad, espíritu de enfermedad, te vas fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así porque sabemos que tenemos poder y autoridad. Primeramente, tenemos que saber vivir en santidad, vivir conforme a la palabra, vivir obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor,
ahí es donde nosotros recobramos ese poder y autoridad para echar cualquier espíritu demoníaco que esté estorbando en nuestra vida. No importa el rango que sea, pero nosotros tenemos poder y autoridad porque a nosotros nos ha sido entregadas las llaves del reino. Lo dice la palabra del Señor, que las llaves nos han entregado las llaves del reino. Y dice la palabra que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Por eso nosotros tenemos que saber primeramente estar bajo sujeción, o sea, conforme a la palabra, obedeciendo a la palabra, obedeciendo los mandamientos y de ahí parte la santidad y viene la liberación. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros iremos cerrando puertas al enemigo, iremos ganando terreno y no vamos a permitir que el enemigo nos siga ganando terreno, ¿sí? Por ejemplo, el demonio en las finanzas. A veces hay escasez, pobreza que viene por maldiciones generacionales, muchas veces de nuestros antepasados, cosas que nuestros antepasados han hecho porque a lo mejor por falta de conocimiento, porque han entrado en otras cosas que a Dios no le han agradado y eso mismo se va heredando las maldiciones generacionales. Entonces, cuando Jesucristo, nosotros nos convertimos, Jesucristo sí remueve las maldiciones, Él nos perdona, Él cancela, pero los demonios no se van así por así, sino que tenemos que aprender a expulsarlos, ¿sí? Por ejemplo, en las finanzas hay personas que cuando es día de pago, cuando ya va a ser día de cobrar sueldo, hay personas que se entristecen, llegan a la depresión, a estresarse, a agobiarse porque saben que ya solo es para entregarlo. Ya han tenido deudas, ya han ido sacando por adelanto, ya hay personas que cuando ya es fin de mes, ya a medio mes, ya no tienen nada, ya sienten que están con las justas, que ya no les, por muy buen sueldo que tengan, sienten que no llegan ni a fin de mes. Y ahí vienen las opresiones, viene la alteración en la tensión, los nervios y todo eso. ¿Por qué? Porque son opresiones que están estorbando en nuestra vida. Así que, ¿y cómo podemos entrar en eso? Muchas veces un problema que podemos identificar es cuando no diezmamos. Cuando no estamos diezmando, entonces tenemos una puerta abierta para el enemigo. Cuando no ofrendamos, porque la palabra dice que tenemos que ofrendar y diezmar. Es un mandato de Dios. Y cuando no lo cumplimos, pues ahí es donde se vale el enemigo para poder entrar, filtrarse en nuestras finanzas y poder él administrar nuestros bienes porque él ha venido a matar, hurtar y destruir, nos roba la paz, nos roba lo que Dios nos ha entregado, lo que podemos ser, porque nosotros somos buenos administradores, pero cuando nosotros no obedecemos, abrimos puertas al enemigo. Y entonces es ahí donde Él viene a destruirnos, a traer pobreza, escasez, deudas, ruina, y entonces a veces como que de las manos se nos va el dinero y decimos, ¿qué hice yo con esto? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Dónde lo invertí? Y empieza a preguntarse, ¿qué está pasando? Que por más que trabaje, por más que haga horas extras, es como si fuera echando todo en saco roto. Entonces allí debemos de identificar que algo mal está pasando con nuestras finanzas, ¿sí? A veces hay personas que prestan dinero y nunca les pagan o trabajan y nunca les pagan. Todo eso tenemos que identificar que allí hay cosas que están estorbando en nuestras finanzas. ¿Sí? Por ejemplo, también otro síntoma, las enfermedades, enfermedades incurables, enfermedades que el médico le ve, le revisa y tal y dice que no tiene nada, no le encuentra el problema, ¿el qué? ¿Por qué? Porque son enfermedades que no se pueden tratar naturalmente, sino espiritualmente, a través de la liberación. Por ejemplo, enfermedades que son generacionales. Toda enfermedad generacional, la mayoría de las enfermedades generacionales son por maldiciones generacionales, por nuestros antepasados que venimos arrastrando, porque hay muchas puertas en nuestra vida que están abiertas en nuestra vida y entonces a través de la liberación nosotros vamos a aprender a identificar esas puertas y poderlas ir cerrando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas con cáncer, el cáncer es como una maldición generacional a veces por nuestros antepasados.
Entonces nosotros tenemos poder y autoridad para cortar con esa maldición y poder cancelar y echar fuera todo espíritu de enfermedad en nuestras vidas, las depresiones, las diabetes, la tensión alta, baja, todas esas son síntomas que vienen estorbando en nuestra vida y a veces nos acostumbramos a vivir con ello. Sí, el médico me detectó diabetes, entonces, pues una pastilla diaria, no se olvidan de la pastilla y están con ese medicamento, que se hacen esclavos de un medicamento. Y eso mismo va a ir dañando otras áreas de nuestra vida, el estómago, los intestinos, el sueño, muchísimas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque son opresiones demoníacas que tenemos que tratarlas espiritualmente. Opresiones en nuestra mente, ataques en nuestra mente. Hay muchos síntomas que atacan nuestra mente por a veces falta de entendimiento, olvido, falta de memoria, falta de retención, falta de sabiduría, bloqueos, mmm, manipulaciones mentales, las migrañas, las jaquecas, los trastornos mentales, los ataques epilépticos, las esquizofrenias, las voces, cuando escucha voces en su mente que le inducen a hacer cosas malas, a hacer cosas que tal vez no debe de hacer, y cuando viene y actúa de una manera que ha caído en un error, ha hecho cosas que no estaban en su plan, pero ¿por qué? Porque ha habido manipulación de mente, la pérdida de memoria también muchas veces, la pérdida de memoria, personas que estudian la Biblia y por más que la leen no la entienden o si la entienden en el momento, pero de ahí se les olvida, personas que van a la iglesia y así como entran salen porque luego se les olvida de que predicó el pastor, por ejemplo, entonces no tienen retención. Hay personas que leen la Biblia y empiezan a tener sueño, se duermen o no le entienden o están leyendo y su mente está en otro lado. Entonces todas esas cosas son opresiones en nuestra mente, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo es el ejemplo del endemoniado, del gadareno, que lo habla en Lucas 8, 26, 39, que era un loco, ¿no? Que tenía trastorno mental, o sea, tenía em, locura, ¿no? Que vivía en los sepulcros, o sea, una persona consciente de su mente normal, con sus cinco sentidos bien puestos, no va a vivir en condiciones así. Entonces, todas esas cosas vienen a través de problemas mentales, ¿sí? A veces hay personas también que blasfeman contra Dios, contra el Espíritu Santo, las blasfemias. Sabemos que eso también son opresiones, porque las blasfemias contra Dios, las blasfemias contra el Espíritu Santo, que eso no tiene perdón, dice la Biblia, pero cuando blasfeman contra Dios, pues sí, hay un perdón, pero también es porque hay espíritus demoníacos que le hacen hablar cosas que no debería de hablar y salen por su boca, ¿no? Entonces, todo eso, personas que ofenden a la Biblia, que ofenden a Dios, que hablan mal de Dios cuando se les evangeliza, insultan, le tratan mal y empiezan a hablar cosas contra Dios, ¿no? Entonces, también los síntomas impulsivos también, síntomas impulsivos como la violencia, pensamientos de asesinatos, pensamientos compulsivos de ira, de soberbia, de venganza, de impotencia, de a veces de hacer cosas desagradables. Todas esas cosas, esos impulsos de ira, impulsos de celos, choques de celos, de nervios, todas esas cosas que le llevan a veces a cometer errores de los cuales después se puede arrepentir porque son iras momentáneas que puede explotar, explota en un momento y luego pues es como que pierde hasta el conocimiento y hace cosas fuera de lo normal o fuera de su conciencia normal. Otro es las murmuraciones también, las murmuraciones en contra de las autoridades, por ejemplo, cristianos que hablan de sus líderes, hablan de sus pastores, hablan de sus guías espirituales, todas esas murmuraciones en contra de los demás, en contra de los hijos de Dios, en contra de siervos de Dios, todos esos síntomas sabemos que los vamos a identificar y es porque allí hay demonios también en esa persona. Pensamientos que le da fuerza de hacer algo que aún sabiendo que es malo, pues lo hace. Todas esas cosas también, impulsos al pecado, todas esas cosas es porque hay demonios operando allí.
Los miedos a las alturas, miedos a hablar en público, la timidez, miedo a la oscuridad, miedo a hablar o predicar la palabra de Dios, a evangelizar, a poder exhortar, miedo, todas esas cosas, o el cansancio, las alergias, cansancio profundo, agotamiento, pesadez, sueño incontrolable, sueños excesivo, pereza, todas esas cosas son cosas que están estorbando, que vienen por espíritus demoníacos que están operando en nosotros. Los sueños o pesadillas que le persiguen, repentinos de miedo, que despierta asustado, y si son sueños repetitivos, ellos son síntomas también. La perversión sexual también, deseos de enfrentar situaciones de fornicación, la pornografía, inclinaciones a la pornografía, a la masturbación, deseo sexual, todas esas cosas son inclinaciones porque vienen espíritus demoníacos estorbando. También la inclinación a saber sobre satanismo y esas cosas, a inclinación a prácticas satánicas y esas cosas, críticas a la palabra de Dios, la burla, a las prédicas, a los siervos, críticas, todas esas cosas son cosas que estorban a través de espíritus demoníacos. La confusión en el pensamiento, las dudas, la desconfianza, la incredulidad, todo, los cambios de personalidad repentinos, todo eso cuando personas cambian de carácter de repente, los bipolares, hoy están bien, mañana están llorando, al rato están riéndose, al rato están insultando, todas esas cosas, esos cambios son cosas que están estorbando. El rechazo a hablar de la sangre de Jesús, gente que le enfada, que le incomoda cuando una persona habla de la sangre de Jesucristo, el poder que hay en la sangre de Jesús. También los lenguajes vulgares, todos esos son síntomas en los cuales lenguajes ofensivos en contra de personas, insultos, todos esos son opresiones demoníacas. La incomodidad a hablar de la liberación también. Hay personas que se enfadan y se vuelven sus enemigos cuando usted le asunta de estos temas. Así que, amados hermanos, es tiempo de entrenarnos. Ese es el tema de hoy y así que vamos a continuar en los próximos temas. Y le animo a que siga con estas enseñanzas y será de mucha bendición y el Señor lo va a usar poderosamente para poder bendecir a multitudes. Amén. Que Dios me los bendiga poderosamente.